Pero ahora vamos a poder conversar con el abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el doctor Julio Midolo, para que nos pueda explicar la situación judicial del expresidente en este momento. Doctor Midolo, buenos días. Gracias por estar en el programa. Buenos días, Augusto. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Puede explicarnos, por favor, en qué momento estamos del proceso judicial a Pedro Pablo Kuczynski y su posición sobre el tema? A ver, estamos en un estadio procesal en el cual la etapa intermedia ha concluido. La etapa intermedia es esta etapa, para que nos pueda entender el público, en la cual se discute la acusación presentada por la Fiscalía y este es un filtro previo al juicio oral. Esa etapa ha concluido y concluye con un acto formal que es la emisión de este documento que ha emitido el juez de la investigación preparatoria, en este caso el doctor Chávez Tamariz, que lo que básicamente incorpora es un resumen de todo lo discutido en este casi año que ha durado la etapa de control de acusación. Y lo que está pasando a una siguiente etapa es la etapa del juicio oral ya solamente con dos personas. Recuérdese que aquí eran acusadas inicialmente cuatro personas. Era el ¿Qué señor eran quiénes? Kuczynski, su ex socio, el ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda, su ex secretaria, la señorita Kisik Wagner, y su ex conductor o es chofer, el señor ¿Chofer? Bernaola Ñuclo. Así es. Estas dos Y con eso personas han armaban sido que era una retiradas organización criminal. y así se conformó la supuesta organización criminal en el entendido del Ministerio Público, que era conformada por cuatro personas. Es decir, que al día de hoy formalmente ya no existe una organización criminal, únicamente estarían pasando a la siguiente etapa dos personas, Sepúlveda y Kuczynski, por un delito base de lavado de activos. ¿Es una buena noticia que se pueda ya ir avanzando y se pueda llegar a una definición en este juicio o no? Mire, el proceso como tal ya significa una condena para el señor Kuczynski. El señor Kuczynski, como sabes, Augusto, es una persona de 86 años, está Mm. próximo a cumplir 87 años. El hecho que haya estado investigado desde fines del año 2017, prácticamente 8 años, para él ya es una condena. Entonces, definitivamente la etapa a la que teníamos que llegar para por fin concluir este tema y poder determinar que desde un inicio lo que se le imputó a Pedro Pablo Kuczynski como supuestos actos de lavado de activos son absolutamente incorrectos. ¿Por qué? ¿Puede ampliar esa explicación de por qué es incorrecto? Ah, sí, a ver, la imputación del Ministerio Público básicamente es que su ex socio, el señor Gerardo Sepúlveda, realizó unas asesorías financieras en momentos en los cuales el señor Pedro Pablo Kuczynski ocupaba cargos públicos. Como se recuerda, el señor Kuczynski fue ministro de Economía en un primer momento y en un segundo momento fue premier en la última etapa del gobierno del expresidente Alejandro Toledo. El señor Gerardo Sepúlveda realizó conjuntamente con otras empresas, dentro de ellas el Banco de Crédito del Perú, unas asesorías financieras para el grupo Odebrecht respecto de algunas obras públicas en las cuales tenían interés de participar. Esto, a criterio del Ministerio Público, constituye un delito de lavado de activos respecto del señor Pedro Pablo Kuczynski, del señor Gerardo Sepúlveda, y en un inicio también incorporó estas dos personas, a la secretaria y al chofer, porque sostenían que los gastos domésticos propios del día a día de la familia Kuczynski, aunque parezca algo irrisorio, fue así. El hecho de que el señor Bernaola fuera a realizar compras al supermercado, que fuera a realizar alguna compra a una ferretería, a contratar al jardinero, a comprar la comida para los perros, el mantenimiento del jardín, lo que fuera, eran parte de actos de lavado de activos según la lógica del Ministerio Público. Felizmente, esta última parte ya ha sido archivada. Correctamente, el juez de investigación preparatoria ha señalado que esto es una imputación que no puede sostenerse y en igual sentido respecto de la secretaria. Lo que vamos a ver ahora en la siguiente etapa es la confirmación de que el Ministerio Público nunca tuvo un caso de lavado de activos porque nunca ha podido demostrar una procedencia ilícita de fondos, que es el presupuesto esencial. Ellos pueden discrepar respecto de la idoneidad o no de los servicios que realizó este señor cuando el señor Kuczynski era funcionario público, pero eso no lo equipara con un delito de lavado de activos. ¿Por qué? ¿Con cuánto tiempo puede demorar? Y esto tiene que ver con lo que usted decía al comienzo, que para una persona a los 87, 86 años es una complicación porque los tiempos pues corren, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede demorar este proceso para lo que A ver, el queda? gran problema
el gran problema, Augusto, de los procesos denominados complejos o que se ven dentro del contexto de la ley de crimen organizado, que quizás pudo tener una motivación adecuada en su génesis, es que estos pueden durar demasiado tiempo. Técnicamente, una etapa de investigación bajo esta ley puede durar 9 años. 9 años9 años. puede ser a una persona investigada, que es realmente una exageración y una desproporción total. Y luego, para pasar a una siguiente etapa, no se establece ningún plazo, pero teniendo más o menos un ejemplo de los casos similares que han habido contra expresidentes o altos funcionarios de la República, tenemos una estimación de que un juicio oral puede durar entre 1 o 2 años en una primera instancia. Luego esto es apelable y en algunos casos seguramente podrá llegar hasta una Corte Suprema. Nosotros estimamos que el inicio del juicio oral para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski debe estar iniciando recién el próximo año, porque tiene que primero conformarse un juzgado colegiado, que significa que son 3 jueces los que van a ver el caso, similar al caso del señor Alejandro Toledo o del señor Ollanta Humala. Son 3 jueces. Como eso todavía no se ha conformado, una estimación, digamos, aproximada sería en el primer trimestre del próximo año. ¿Ya cuántos años tiene el expresidente Kuczynski en esta jarana? Eh, bueno, desde fines del 2017, recordarás que los primeros actos de investigación a nivel preliminar 8 años, iniciaron nueve a fines años. del 2017. 8 años, así es. ¿Por qué cree usted, yo lo creo por usted, su abogado, por qué cree usted que el caso del expresidente Kuczynski ha estado lleno de atropellos, arbitrariedades? Si puede detallar eso, por favor. Mire, yo lo que considero, y en esa reflexión me acompaña el expresidente, es que existe una animadversión respecto de él. Hay una intención de parte del Ministerio Público y parte del Poder Judicial, que admite todos estos pedidos del Ministerio Público, de mostrarlo a él como un simbolismo de lo que te puede pasar si no te alineas a ciertos intereses. En ese sentido, todas las medidas limitativas que ha tenido el señor Pedro Pablo Kuczynski son absolutamente desproporcionadas. En tu programa y en otros tantos medios de comunicación se ha podido detallar los excesos que ha sufrido el señor Kuczynski. Ha estado 3 años privado de su libertad con prisión preventiva porque decían que se iba a fugar. Cuando terminaron esos 3 años de prisión preventiva, que por su edad, y recuérdese que en ese momento era un contexto del COVID-19, los Claro, tuvo que pasar en su domicilio. Cuando termina ese plazo, le dicen: usted, señor, no puede ni siquiera salir de Lima. Así que está prohibido salir de Lima. No puede hablar con nadie que haya sido en algún momento llamado a declarar por la fiscalía. Básicamente todo su entorno profesional, familiar, amical, no podía hablar con nadie. Usted no puede declarar en medios de comunicación. Usted no puede escribir un libro. Usted no puede realizar actividad política. Sus casas, señor, se las embargamos todas. Oiga, pero por lo menos déjeme vivir o alquilar algunas de ellas hasta claro. que se determine mi responsabilidad. No, señor, lo desposeemos mientras vamos investigando. El señor no está en posesión de 2 de sus domicilios, uno en San Isidro, en la calle Choquehuanca, y otro en Cineguilla. Este último, que por cierto lo han destruido Fue totalmente. El saqueado casi. Estado peruano, así es, no ha sido capaz de cautelar ese bien que no es suyo, porque sigue siendo el señor Pedro Pablo Kuczynski y de su familia, porque a él le persiste el principio de presunción de inocencia. Lo mismo con sus vehículos, lo mismo con sus cuentas bancarias, en fin. Básicamente a él se le ha destruido la vida sin que se haya determinado que es responsable, y nosotros confiamos, Augusto, que al término del juicio oral va a poder determinarse que el señor era absolutamente inocente de los cargos que se le imputaban. Seguro que sí, pero el problema es que el tiempo corre y para alguien que tiene 80 y tantos años, pues los tiempos son diferentes, ¿no? Cada año es mucho más escaso, más, es decir, la vida tiene un límite, entonces están como condenándolo a una sentencia para el resto de su vida. Bueno, y esta última parte que tú mencionas, desde nuestra perspectiva, tiene además un ingrediente de crueldad, ¿no? El señor Es- Kuczynski, después de tantos años de estar impedido de salir del país, de poder ver a su familia, intentó viajar para atenderse en la Clínica Mayo, que era un pedido que él venía realizando hace años y siempre se lo negó el Poder Judicial. Cuando quería ejercer este derecho, porque no tenía ningún impedimento judicial ni legal para hacerlo, y eso ha sido después admitido además por los propios jueces que han visto un impedimento de salida posterior,
Pese a eso, por una cuestión administrativa, por una alerta migratoria que es un híbrido en nuestro sistema, porque no se sabe bien qué significa una alerta migratoria, pero básicamente porque en el sistema de migraciones había una alerta, no lo dejaron al señor salir. Fue una absoluta crueldad que además ha sido respaldada por el máximo representante del Poder Ejecutivo, el Premier Arana, quien tuvo, no sé si la ligereza de salir a declarar a medios de comunicación que él mismo se enteró de que el señor Kuczynski estaba en el aeropuerto y se comunicó con la presidenta del Poder Judicial para que tuvieran que adelantarle una audiencia, lo cual refleja sin duda una intervención equivocada de un poder del Estado en el Poder Judicial que tiene que ser absolutamente libre de cualquier tipo de influencia externa. Y eso no califica como una especie de persecución política, porque él podía salir esa noche del país y fue el premier Arana quien se movió para impedirlo, interviniendo de una manera absolutamente indebida, convocando jueces y todo. Eso no califica y uno puede especular. Es un gobierno que es tan servil al Congreso y que depende tanto de las fuerzas que ahí están manejando el país y cortan el jamón, como el Fujimorismo, APP, etcétera. ¿No califica como una persecución política? Mire, lamentablemente el halo de protección que tienen los altos funcionarios en actividad, como es el ex premier Arana, implica que cualquier acción que nosotros pretendamos tenga que pasar necesariamente por el Congreso. Nosotros hemos planteado, por supuesto, una denuncia constitucional por esta situación contra el ex premier Arana. Sin embargo, esto descansa en la responsabilidad ya de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta denuncia está presentada desde el mes de junio. Hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad, lamentablemente, pero esperamos que oportunamente pueda verse este tema, ¿no? Otro Ídolo, muchas gracias por por informarnos lo que está pasando con el caso de PPK. Nos preocupa mucho y vamos a estar muy atentos a lo que siga ocurriendo con este caso judicial, que es un atropello judicial por parte del Ministerio Público y del sistema de justicia en el Perú. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, Augusto, encantado.